Continuamos. Saben ustedes, sin duda, que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual en parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, pues abrimos bloque sanitario. Los médicos de atención primaria de Cantabria, porque les supongo informados, y si no se lo vamos a contar ahora en los próximos minutos, que no solamente hay problemas sanitarios en la Comunidad de Madrid, también en Baleares, también en Cantabria, también en Valencia. Los médicos de atención primaria de Cantabria aparcan la huelga de momento y van volviendo paulatinamente a sus puestos de trabajo. Pero no la desconvocan, a la espera, dicen, de que se cumplan los compromisos que con ellos ha adoptado el gobierno regional. En Madrid continúan las protestas, ahí tienen a otra figura, al Sanchito chiquitín y a la médica y madre, doña Mónica García, pero el lío en las últimas horas está en Baleares. Allí los sanitarios han alertado de una situación alarmante de los hospitales y los centros de salud en las islas. Faltan más de 800 profesionales solamente en la Comunidad Autónoma Balear. Esta mañana médicos de atención primaria denunciaban el caos de la sanidad balear, vuelvo a repetirlo para que cale bien la idea, porque además es que es verdad, y piden medidas urgentes. Eso sí, los sindicatos de la pública no prevén paros. No se vaya a molestar la señora Francina Armengol, que como todo el mundo sabe no es de derechas. Los sindicatos de enfermería y de técnicos auxiliares sí han convocado concentraciones de protesta entre los principales centros de sanidad, cuidado, de la sanidad privada, no se vayan ustedes a hacer un lío, de aquella comunidad a partir del próximo lunes. Creo que tenemos, decidme porque no sé si tenemos ya comunicación o no con Juan Jara, y si no le saludaremos. Ahí está, don Juan Jara, gestor y médico y buen amigo de Los Intocables y de este programa. Muy buenas noches. Oye, y gracias por atendernos, Juan. Buenas noches, don Eurico y contertulios. Don Juan, hoy no le he requerido a usted para hablar de política, bueno, todo es política al final, lo decía antes Ana Ruiz hablando de Irene Montero y de otras hierbas, pero me interesa mucho su punto de vista como profesional de más de 30 años, como médico que ha sido y como gestor y con responsabilidad política que la ha tenido usted sobre áreas muy concretas de la sanidad madrileña, pues hace algunos años. Es decir, lo hablábamos usted y yo ayer en otro medio de comunicación, pero me ha gustado a mí el traerle esta noche aquí para que me detalle exactamente cuáles son ahora mismo los problemas, porque nada es perfecto en la vida y la sanidad tampoco, y además es un tema muy sensible, junto con la educación, los problemas de la sanidad ahora mismo, pero no solamente en la Comunidad de Madrid, don Juan, en las 17 comunidades autónomas del llamado Estado español. Don Eurico, vamos a ver, como usted bien dice, el problema es extenso. Otra cosa es que las televisiones pongan el foco donde políticamente le ha dicho su jefe, el jefe de turno, ¿no? Pero el problema es de todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? De todos los subsistemas autonómicos y sin excepción. Eso de entrada. ¿Hay problemas en el sistema sanitario público español? Pues sí, prácticamente desde que la Ley General de Sanidad lo instaura en el año 85 hay problemas. Hay problemas porque la provisión médica y de enfermería se tiene que hacer por una decisión política del Partido Socialista en el gobierno en aquellos años, deciden que sea una provisión prácticamente al 100% provista por funcionarios públicos, funcionarios estatutarios que se llaman, ¿no? El Estatuto Marco de Sanidad. Y entonces eso genera, al pasar de las décadas, problemas de disfunción. Y es que no se puede pagar mejor a quien más rinde, no se puede hacer discriminación por categorías profesionales, sin faltar un poco a esa ley de referencia que lo engloba todo. Entonces, para mi gusto, desde mi punto de vista, hay tres graves problemas en el conjunto de la sanidad española en este momento, que es un poco lo que está aflorando en Cantabria, en Baleares, en Cataluña. Parece que en Andalucía puede haber un problema, en Asturias los va a haber.
el problema tiene una triple dimensión. Una es la carga humana, el cansancio emocional que arrastran la inmensa mayoría de los profesionales médicos y de enfermería. Fruto de una pandemia que nos ha puesto al límite como sociedad en general y a los sanitarios en particular. O sea, esto de tener que llevar todos los días un posible virus letal a tu casa, con tu familia, además del miedo a poder perecer. Tengo compañeros, amigos, que han muerto como consecuencia del COVID. O sea, que están en el cielo como consecuencia de esta pandemia. Entonces, el cansancio emocional es un problema y es como trinitroglicerina caliente, ¿no? Es peligrosa. Esto en malas manos puede generar un problema mayor, porque todavía estamos hablando de la atención primaria, en fin, redes privadas, pero en Madrid el 80% de la asistencia es hospitalaria. Por lo tanto, cuidado con eso. Y en el conjunto del país es un poquito menos quizá, pero también el grueso de la asistencia. En cualquier caso, los problemas más delicados se ven siempre en el ámbito hospitalario. Segundo problema, los médicos en España están mal retribuidos. ¿Y eso por qué, don Juan? Que ya lo venimos comentando en las últimas semanas. ¿Por qué ganan menos los médicos en España? Tú me comentabas, Juan, hace unas horas en otro medio de comunicación que tú tienes muchos compañeros que estudiaron medicina contigo en Sevilla y están trabajando, por ejemplo, en el sur de Portugal, en el Algarve, donde cobran en algunos casos en monumentos el doble de lo que cobrarían en Sevilla o en Madrid o en Zaragoza o donde fuera aquí en España. Pues yo creo que la culpa de que esto sea así, o las razones de que esto sea así, es sobre todo de los propios médicos, que hasta ahora, y a ver qué pasa después de todo esto, no nos hemos dado a valer. Nos hemos conformado con una plaza fija y pensamos que nuestra vocación nos ayuda a pagar la hipoteca, cosa que no es verdad. Entonces, en primer lugar, de los propios médicos. Después, se nos ha regalado el oído sistemáticamente diciendo que teníamos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo y esto era una forma de premiarnos el ego, pero no el bolsillo. Ahora está la economía destrozada, las familias están pasándolo mal, las empresas también y entonces la gente que antes tenía un problema ahora tiene un problema al cubo, claro, porque no llegamos a fin de mes. Claro. A esto le añadimos además la sobrecarga asistencial que el COVID ha generado todos estos años y que sigue generando en la atención primaria básicamente y en las urgencias no hospitalarias. Y entonces la agenda de un profesional, sea enfermero, sea médico, no puede estar abierta porque el médico no tiene ni infinita energía, ni infinito tiempo, ni infinita capacidad de atender todo lo que le va entrando. Y ahí hay que poner límites, como poníamos el otro día usted y yo, el ejemplo del señor que corta setos. Pues el señor que corta setos sabe que tiene que cortar 15 o 20 metros diarios de seto, pero no le puede pedir el capataz de pronto que corte 28 o 35. El médico tiene que tener una carga medida. Entonces, el mix de todo esto, con la guinda de redefinir un modelo, hablo del caso de Madrid, explicando la causa concreta, redefinir un modelo a 6 meses vista de unas elecciones, como es el de urgencia, es un poquito de neófito, de inexperto. Esto no se puede hacer delante de unas elecciones porque en Madrid se juega una gran liga que puede ser la llave de la Moncloa dentro de un año. Está claro. Don Juan Jara, muchísimas gracias por su opinión, en este caso experta como profesional de la medicina y con experiencia política también en la gestión de un área sanitaria tan importante como fue su responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Cuídate, Juan, y dentro de unos días nos vemos en esta mesa. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Claro, aquí el problema, don Pedro Luis, voy a empezar por usted que sé que le motiva el tema, es que esbozados estos problemas que son generales y que ocurren en Cantabria, en Baleares, en Madrid, en Andalucía y tal, ¿no? Problema de sobrecarga de trabajo, problemas de una retribución salarial muy baja respecto, es que me contaba ayer Juan, en otro medio de comunicación, periodista digital, me contaba y dice, es que yo tengo compañeros en Sevilla que llevan 15, 20 años trabajando en el sur de Portugal, con lo cual están cerquita de casa, pero porque ganan el doble. Ya ha explicado más o menos cuáles son las razones de eso.
caso. Y además, bueno, pues el impacto emocional que sufrieron a raíz de la pandemia y todo esto. Pero, Pedrosa, el problema solamente es en Madrid. En Baleares ya ve usted el cariño con el que tratan los sindicatos, que reconocen que aquello es un caos. Aquello sí es un caos, no tanto Madrid, pero no se vaya a enfadar la señora Armengol, no le van a hacer una huelga de momento. Y en Cantabria también hay una huelga, pero lo hemos contado 4 medios, porque solamente se ha puesto el foco en Madrid. Yo, déjame buscar aquí una imagen que Busque usted lo que crea oportuno. Bueno, mira, aquí el problema es el tiempo de espera, ¿verdad? Tiempo de espera para cirugía. Bueno. Datos, deme datos. Aragón, 183 días. Cataluña, 156. Cantabria, 146. Extremadura, 145. Castilla-León, 144. Canarias, 144. Baleares, 134. Andalucía, 128. Ceuta, 126. Castilla-La Mancha, 113. Comunidad de Valencia, 100 días. La Rioja, 95. Asturias, 95. Murcia, 94, Navarra 82, Galicia 77 y Madrid. ¿Cuántos nombré antes? 40, 50, no sé. 17. Y Madrid 73. ¿Y País Vasco? Está después de Madrid con 71 días y después la Ciudad Autónoma de Melilla con 40. Ya, bueno. Entonces, el problema es Madrid. Yo tengo una posición sobre este tema. Mire, el problema de lo público es que la gente cree que es gratis y el político cree que es de ellos. ¿Ok? Eso no es en España, eso es en cualquier parte del mundo. Acabemos con la seguridad pública. No, eso no es lo que yo digo. Pero cuando todo lo quieres meter por ese aro, te vuelves ineficiente. Si tú además agarras y a todo el que llega agarra y le dice tienes derecho a, sin haber cotizado una vez, se te saturan los servicios. Y eso no es una cosa que vaya a pasar en Madrid, eso es una cosa que va a pasar en España. Usted quiere decir, Pedro, es una cosa que yo repito mucho y que irrita, aparte incluso de mis amigos, cuando yo les digo, como lo digo con confianza, lo puedo repetir aquí porque no va a encontrar el concreto, que no es ideología idiotas, utilizo otra palabra, son matemáticas. Es que, a ver, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo natural? Bueno, que el Estado sea más pequeño y que por ser más pequeño sea más eficiente. Bueno, para usted y para mí sí, para el zurdaje patrio y no patrio, y no sé, seguramente también para don Luis, para don Carlos, para doña Ana, ¿no? Ahora voy usted. ¿Has terminado, Pedrosas? Sí. Bueno, Por pues ahora, voy a Ana y de después, momento, y después por a ahora Luis es y después a Carlos famosísimo. Lacaci, que a Ana la veo con ganas ahí de morder el hueso. Tengo ganas. Venga. Sobre todo porque desconoce el señor Pedrosa que la sanidad en España es universal. La medalla. Universal. Póngaselo. Llevo dos. Póngaselo, porque Llevo además para aprenderse también nuestra Lo que Constitución. pasa, bueno, para no, que yo abra no voy a el libro de la interrumpir Constitución. porque aquí la que tiene el privilegio de El próximo interrumpir día a los demás le es la traigo una señora Ruiz. Constitución y casi se la cuelga. A ver qué tal. Que lo mismo, eso le vendría bien. La Constitución Ana, española. al lío. Entonces, como es universal, No te la has leído claro tú, Dios mío. que está para todos los ciudadanos españoles y sobre todo también a todos aquellos que vengan aquí, porque puede venir una enfermedad como hemos tenido el COVID y si no se tiene cuidado y se lo dice cualquier sanitario sobre esa población, luego resulta muchísimo más caro hacer un control sobre toda la población. Es decir, si llega una enfermedad que sea altamente contagiosa, si no van a los centros sanitarios porque sean inmigrantes, luego tenemos un problema de salud pública. Entonces, esto hay que cuidarlo. No son las listas de espera el problema. El problema realmente está en la atención primaria. Y la atención primaria en Madrid es la comunidad autónoma donde menos se invierte por ciudadano. No de menos. Es más, el propio gobierno español les dio unas partidas también relacionadas con el COVID. La Comunidad de Madrid fue la que más recibió y la que menos, no sabemos dónde está ese dinero, pero desde luego no lo ha destinado a sanidad. Y claro que se paga muchísimo menos. Y el que convierte este tema político y publicitario es la misma señora Ayuso, cuando decide, después de 2 años en los que tiene cerrados los centros sanitarios de urgencia, que hacen un poco de colador para que no se saturen los hospitales, que había 34 en la Comunidad de Madrid, decide un día para otro, después de tener 2 años cerrados, que noticia titular, abre 80 centros. 80, pero con la mitad de personal. Eso también son matemáticas. Matemáticas de que con el mismo personal de 34 a 80 es imposible. Es imposible. Y además que diga que con carácter voluntario que se abran los fines de semana. Que se abran los fines de semana. Con lo cual tienen la mayoría de los centros, se abren efectivamente
llamada publicitaria en los medios de comunicación y que están sin médico. En unos casos se abre con un celador, en otros casos con una enfermera, casos el centro que se abre con los tres, médico, celador y enfermera, y esto claro que es un problema, claro que es un problema. Conseguir una cita de atención primaria cuesta a lo mejor lo que antes podía ser unos días, como mucho una semana, a que prácticamente se lleven 14 días. Esto es un problema y la solución no es solo generar grandes hospitales, sino la atención primaria, que es lo que evita que tengas que ir a un hospital. Bueno, tiempo muerto. Vamos a escuchar una parte de la intervención esta mañana de Isabel Díaz Ayuso, que tenía ahí un cierto rifirrafe con don Juan Lobato, y le doy la palabra a don Luis Magán. Si usted escribió la Constitución española donde se recoge el derecho universal de la sanidad pública, no entiendo por qué la pretende destrozar ahora con Bildu. Mire, el problema que veo aquí es de falta de liderazgo en el PSOE y es algo que lamento profundamente, entre otras cosas porque todos los autobuses y todo el trabajo que pusieron en marcha el domingo las bases del Partido Socialista en Madrid se los entregó a Más Madrid. Sí. Y lo que lamento es que todo el trabajo de tantos años, de tantos socialistas en la Comunidad de Madrid se está entregando a la ultraizquierda por falta de liderazgo entre ustedes, que van a pasar a ser la cuarta fuerza en este Parlamento a este paso. Mire, Madrid tiene otros graves problemas, muchos más importantes, como por ejemplo es el de la seguridad, que todos los días estamos conociendo datos muy preocupantes y hechos que alarman. ¿Pero qué hacemos nosotros desde la Comunidad de Madrid con nuestras competencias que no tienen en materia de seguridad? Hablar con la delegación de gobierno e intentamos no trasladar este problema a la calle, porque si salieran todos los días todo lo que está pasando de verdad en las calles de Madrid, en los medios de comunicación, y yo animara a una manifestación, créame que iría desde Cuenca hasta Segovia, la manifestación. Así que al peso sabemos todos hacer las cosas. Yo no utilizo el Consejo de Gobierno para ir contra los alcaldes del PSOE en la Comunidad de Madrid, como hacen sus ministros contra mi gobierno y contra mí. Todo lo contrario, cada vez que un ayuntamiento del PSOE, sea Fuenlabrada o sea Leganés, porque están pujando por ser sedes de distintos temas, lo hacen, tienen el apoyo unánime del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no gobernamos de manera sectaria como hacen ustedes. Ahora, que si usted se despeña en manos de la ultraizquierda, es su problema y el del Partido Socialista, que lo va a hundir en todos los municipios donde gobiernan. Pero después de la semanita que llevan, ustedes tendrán que reconocer que es muy difícil salvar los sistemas públicos si no hay prosperidad y si no hay dinero. Y cuando ustedes dejan a violadores en la calle, merma la confianza en el sistema judicial. Oye, Luis, esto es una técnica parlamentaria un poco destroyer, pero es eficaz, es buena, las cosas como son. Bueno, la manifestación del otro día, el día 13, iba más de ser una manifestación contra Ayuso que a favor de la sanidad pública, yo creo, básicamente. Tenemos que tener en cuenta que es verdad que ha habido desbarajustes, sin duda alguna, pero tenemos que tener en cuenta un poco la situación en donde se ha planteado, y solamente voy a dar unos datos, sin mi opinión, y luego para que lo tengamos en cuenta. Es decir, se cierra en marzo del 20, se cierra todas las urgencias extrahospitalarias durante 2 años y se abre el 25, si no me equivoco, no, el 25 de octubre. La manifestación es el 13 de noviembre, apenas 2 semanas después de la apertura. La apertura que realmente probablemente sea lo que decís, que ha sido bastante caótico. Primero, porque no tienen recursos, porque hay muchísima gente. Desafortunadamente ha ido, si no me equivoco, en los últimos 2 años, no sé si 2 años o 10, es que no me acuerdo exactamente, pero ha habido 18.000 entre médicos y enfermeras que han salido fuera de España, porque lo que comentabais, que ganan el doble en Inglaterra, en Francia e incluso en Portugal, sorprendentemente. Entonces ha habido un poco de desbarajuste, pero yo creo que a mí me da la sensación de que la bandera, así como a la derecha se le acusa de apropiarse de la bandera roja igualda, a la izquierda se le debería de acusarse de apropiarse de la sanidad pública. Es decir, la sanidad pública yo creo que la defiende tanto la derecha como la izquierda, como el centro, como todo el mundo, porque todos entendemos que aquellos que tenemos la suerte de pagarnos, la posibilidad de pagarnos sanidad privada, dejamos de ir y de saturar, digamos, un poco los centros hospitalarios que son públicos. Y por último, hemos salido no solamente emocionalmente muy tocados del confinamiento y de la pandemia, de estos 2 años de pandemia, sino efectivamente sanitariamente también hemos salido a consecuencia de que se priorizaban los tratamientos con respecto al efecto de la COVID-19 y otras patologías no se trataban. Entonces, hay evidentemente, desde mi punto de vista, no solamente a la sanidad madrileña,
madrileña, sino en la sanidad estatal y probablemente en la mundial, un cuello de embudo que poco a poco se irá, esperamos, desatascando. Carlos, ha puesto Luis el acento en una cosa que a mí me parece medular. ¿Por qué la izquierda siempre confunde lo público con lo suyo? Coño, es tan pública para mí que no soy de izquierdas como para un señor de izquierdas. Bueno, yo lo que me iba a referir, que lo enlazo un poco con esta idea que ha lanzado Luis, efectivamente, yo creo que hay cosas que es que no son ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni nada. O sea, esto se lo dejamos a los que militen en un partido político, que pues viven porque de la política, viven de ello, pero los que somos profesionales, que no vivimos de la política, como es mi caso y el de algunos de los que hoy me acompañan, pues tenemos una visión quizá, no sé si más neutra, pero desde luego yo la que apunto es que la sanidad efectivamente es de lo más importante, si no lo más importante. Sin salud no hay nada. A partir de ahí, miren, hacer bandera política o tirarse los trastos a la cabeza en una asamblea parlamentaria, sea en la Comunidad de Madrid o a nivel de Cortes Generales, me parece poco ejemplarizante y poco eficaz. Y tenemos un dato. Yo recuerdo, y fíjense, aquí le voy a dar el dato dentro de mi profesión liberal, hoy como abogado, pero ayer, hace unos años ya, estaba en el sector médico hospitalario con equipamiento médico hospitalario, comercializando unos productos para hospitales y UCIs, etcétera. Fue la época en la que en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tan denostada también y tan maltratada como ahora Ayuso por algunos grupos políticos, inauguró nada más y nada menos que 9 hospitales en su mandato. Lo hizo con una fórmula que también se criticó mucho, que era pública con colaboración privada, que quería decir no los servicios sanitarios, sino servicios externos como el parking, el catering y otros servicios. Bien. A Esperanza Aguirre se la puso menos bonita de todo y ahora Ayuso, que abrió el Zendal, pues lo mismo. Es paradójico y no es realmente muy coherente el criticar que faltan medios, que falta salud, que falta hospitales y luego Esperanza Aguirre abre 9 y la llaman de todo y Ayuso en Madrid abre en Zendal y la llaman de todo. Miren, yo no sé si Ayuso lo hace bien o lo hace mal, yo no sé si Esperanza Aguirre, hablo en sanidad, lo hizo bien o lo hace mal, pero los hospitales ahí están: Coslada, Parla, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Aranjuez, Valdemoro. Seguro me dejo alguno. Todas esas poblaciones, Eurico, incluido el Zendal aquí en Madrid, que boicotearon los sindicatos de la sanidad izquierdistas ha significado y sigue significando que el que está en San Sebastián de los Reyes y se tenía que desplazar hasta Madrid Centro en La Paz tenga un hospital con todas las especialidades a 5 minutos de su casa. Y la criticaron. Pues es que esto va de ideario, no va de cosas que los que no nos dedicamos a la política vemos. Y si lo viera al revés, también. Porque, y por último acabo, los médicos se merecen un sueldo mejor. En Madrid, en Cantabria, en Baleares y en todo. Y el político tiene la llave para poderles pagar mejor. Ana quiere hacer una acotación y después Pedrosa. Sí, quería justamente por un tema que has dicho, Luis, dice, claro, que faltan, hay un cuello de botella, pero es que en Madrid, en mayo, se despidieron a 5.000 médicos. 5.000 médicos. Yo he escuchado a Isabel Díaz Ayuso diciendo, oye, si se presenta un médico aquí ahora, lo contrato ahora mismo. Pues hombre, hace unos meses tenía 5.000 y de repente no los hay. No es el caso. Todos los años se licencian un montón de médicos y no encuentran, y depende de la Comunidad de Madrid, también las convocatorias para quedarse y realizar aquí, porque de hecho hacen la residencia aquí, pero luego de 150 plazas, me parece que se quedaron 30 médicos. Porque les pagan más en otros sitios. En otros, es de edad, se van a Castilla y León o se van a Castilla-La Mancha porque les pagan más. Entonces, ¿cuándo va a reconocer ella como política que efectivamente su gestión, estabais hablando antes, la responsabilidad de Irene Montero, y ella no es capaz de coger su responsabilidad y decir, tengo un problema, no estoy pagando a los médicos, les estoy pagando mal, les estoy pidiendo carácter voluntario y luego de verdad? Pues claro que si en 30 años no construyen un hospital, pues hay que hacérselo mirar. Y también recuerdo que, y es ideológico, claro que es ideológico, porque todo es ideológico, en la defensa de la sanidad pública
la señora Esperanza Aguirre, con el señor Laschetti, que también está ahora mismo en el gobierno de la señora Ayuso, fue la propia justicia la que paralizó la privatización del sistema sanitario madrileño. No fue la izquierda, fue la propia justicia. Si no, ahora mismo, cuando estaban también las mareas blancas, hoy tendríamos un sistema privado. Pero es que la señora Ayuso prioriza los sistemas privados sobre lo público. Hace poco, ya no solo con los hospitales, que intenta que sea gestión público-privada, es que también en la educación, ahora mismo, en una zona en la que faltan institutos públicos, pues oye, da la concesión para un colegio privado y además durante 40 años. Pues hombre, claro que es ideológico, pero ¿es ideológico o no? Si no apuesta por lo público, pues hombre... Pedrosa, me queda 1 minuto y medio, remate. Yo flipo escuchando a la señora Ruiz diciendo que todo es ideológico. Claro, es porque el problema... Pero usted va a dejar de interrumpir, señora. Porque el problema de la señora Ruiz es que ella es incapaz de ver que hay otras formas de hacer las cosas. Y yo lo entiendo, porque ella tiene que hacerle la propaganda a su bochinche y está bien. La vez pasada que nos conseguimos aquí, yo le dije a usted que a mí me tocó hacer un viaje. Usted debe haber pensado que fue que me monté en un avión. No, ha sido un viaje ideológico. Porque usted me nombra la Constitución española. ¿Sabe qué, señora? Europea, porque usted me dijo que era mejor que yo porque era europea. Europea. Me dijo, europea, muy bien. Sí, la raza superior. En Venezuela, la sanidad pública siempre fue universal. Que lo diga la Constitución es letra muerta si no sirve. ¿En serio? Sí, que lo diga lo puede decir la Santa Biblia. Pero la cuestión es que usted... Bueno, tenemos un problema jurídico. La cuestión, bueno, es que ustedes los problemas los hacen jurídico o político de forma ecléctica. Pero qué carajo, esta mujer no deja hablar, ¿vale? Yo le escuché a usted atentamente sus falacias. Sea usted buena, Ana. Le escuché sus falacias con mucha atención y le he dicho, qué bueno que usted diga que todo es ideológico, porque su problema es que es incapaz de salir de su nicho ideológico. Cuando yo le dije que yo hice un viaje fue porque yo me encontraba en ese nicho. Y me di cuenta que no funciona. Sí, ese, el de que todo es público y que todo funciona. Eso que usted dice. Eso que usted dice. Bueno, no sé. aquí está la señora europea, raza superior, incapaz de entender un argumento que creo que todos los televidentes han entendido. Le veo usted colocándose la medalla en el próximo bloque. Publicidad y volvemos enseguida. 1 minuto, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.
En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano o si no, pues cita online en www.naturhaus.es. Bueno, pues embocamos ya la recta final de estos intocables. De esta noche vamos a hablar un poco de economía. Ya saben de eso que no hablamos prácticamente nunca en esta mesa. Es irónico, por supuesto, porque de economía hay que hablar, porque raro es el día, rara es la jornada que no tenemos un dato o dos. Vamos a ver por dónde empiezo. Vete preparando la medalla, Pedrosa, que te va a hacer falta. Hoy hemos conocido el avance de un dato inquietante. Nos ha adelantado, este sí que es un figura, con el aprecio técnico que le teníamos cuando estaba de baranda de la AIREF y cómo ha, bueno, pues no rebajado su capacidad técnica que la tiene, ¿no? Es uno de los más romanizados del gobierno social comunista, pero claro, el hombre tiene que hacer un papel y además no encaja bien las críticas. ¿De quién estoy hablando? Bueno, claro, muy bien, del ministro Escrivá. Hoy hemos conocido el avance, digo, de un dato y es que las afiliaciones a la Seguridad Social, pues prácticamente van a quedar en cero al final de este mes de noviembre. Dice Escrivá que es un dato muy positivo, luego le vamos a escuchar. Mientras esto ocurre, pues los datos de nuestro entorno no son mucho más alentadores. Hoy, por ejemplo, hemos conocido, Espigo 1 al azar, no al azar, porque es muy importante, los precios han vuelto a marcar un nuevo récord en la eurozona. Hemos conocido también que, a pesar de ello, durante la próxima campaña navideña, las familias gastarán unos 600 euros de media en compras por hogar. Bueno, claro, esto es como lo del medio pollo. Yo es que, como cuando estudiaba estadística, siempre me parecía que era mentira porque uno se comía el pollo entero y el otro se quedaba en ayunas. Pero bueno, hay que establecer medias y entonces está bien. 600 euros por familia. Esto entra dentro de lo que hace unos días Paco Cecilio, que está todos los días de cara al público, tiene negocios, vende y sabe de lo que estamos hablando, llama el efecto champán. Hay cierto dinerito todavía embalsado, bueno, pues desde los tiempos del secuestro ilegal, pero ese dinerito que han sido ahorros de las familias se va acabando, decía Paco Cecilio. Virgencita, que me quede como estoy, aunque no estemos en un oasis, porque lo que viene dentro de unos meses, eso sí que va a ser de agárrate y no te menees. Consuela saber que hay quien está mucho peor. Vamos a darnos una vuelta muy rapidita. Ya me gustaría quedarme a mí el fin de semana, pero tiene que ser muy rápida, de unos pocos segundos, por Londres. Allí el flamante primer ministro pues ha dado a conocer hoy un plan de ajuste fiscal pues que les ha dejado temblando, les va a dejar temblando a los británicos. Tiene una inflación disparada. Aquí estamos en el 7,3, dejo la subyacente aparte, que es la que importa por lo demás, pero es que allí están ya por encima del 11%. Y claro, pues el nuevo premier ha anunciado un aumento de impuestos sin precedentes y un recorte del gasto porque el Reino Unido va camino de una severa recesión. Me ha gustado la frase del nuevo titular de Finanzas en la Cámara de los Comunes, que ha dicho, traducido algo así como que las cosas tienen que empeorar antes de que mejoren. Gran Bretaña tiene una deuda pública, por cierto, que roza el 100% de su PIB. Aquí estamos en el 118 y subiendo. Los italianos están en 160 y 170, también es verdad, y siempre lo recuerdo, porque quiero mucho aquel país, lo conocemos bien, y nuestros socios son italianos, que ya quisiéramos nosotros tener el tejido productivo industrial que tienen los italianos. Están mejor ellos con un 170 sobre PIB que nosotros con un 120. Pero bueno, vamos a escuchar al ministro Escrivá sacando pecho y diciendo que, bueno, que esto de que se congelen en noviembre las afiliaciones a la Seguridad Social no solamente no es malo, sino que es un dato. Pongan ustedes, rellenen la línea de punto, es un dato fenomenal. José Luis Escrivá. Cuando te refieres a los afiliados no desestacionalizados, ¿no? Prácticamente creo que son ligeramente positivos, os lo daremos después, pero prácticamente cero. En el promedio 2017-2019, que es el periodo de referencia de buenos años de empleo, se redujo en el mes de octubre en 38.000. Es decir, el mes de noviembre es un mes estacionalmente muy bajo y en el periodo 17-19 se redujo en 38.000. Este año, excepcionalmente diría, va a estar más o menos estable el nivel de empleo. Quiero unos minutos antes.
Bien, don Carlos, no sé hasta Bueno. qué punto me han cogido como Esperanza Aguirre con el micrófono medio abierto. Ahora, menos mal que intentamos evitar los insultos y las palabras malsonantes. No. Ábrame usted corte. Aquí no se insulta, Don no se Carlos. insulta. No, mire, yo lo que, igual que Paco Cecilio, buen amigo también, por otra parte, y excelente profesional y empresario, es un termómetro, ¿no? Él también porque está todos los días con el consumidor. Porque ve la caja, sobre claro, todo, todos los claro, días, lo que y entra ve y el lo que sale. consumidor, ¿no? Claro. Y bueno, pues nosotros como abogados en este caso también somos También lo termómetro en el sentido que estamos detectando, y lo hablaba con un compañero, desde yo diría más o menos antes del verano, mes mayo, junio, actualmente, a fecha actual, un notable incremento de empresas con problemas serios que nos piden, nos solicitan concurso de acreedores. Esto, que con este otro compañero que se dedica sobre todo a tema fiscal, tributario, lo hablábamos esta mañana, es un termómetro en el cual vemos que la economía se está resintiendo de forma alarmante en España, porque hay muchas empresas que ya no pueden salir adelante. Es cierto lo que apuntaba Paco Cecilio, esto a nivel consumidor, pero al empresario le pasa lo mismo. Estamos hablando, lógicamente, de pequeñas empresas, muchas veces pymes, que es la gran red que tenemos en España en la que se sustenta la economía, o de autónomos, ¿no? Hay muchos de ellos que han ido renqueando desde la pandemia con ciertas ayudas, más ayudas indirectas que directas, que casi no ha habido, pero bueno, con algunos fondos propios, con ahorros, pero llega un momento en que están asfixiados y no pueden seguir. Y eso es un incremento que hemos notado, estamos notando, y que yo lo quiero poner encima de la mesa como dato de que la economía, pese a las afiliaciones que el señor Escrivá, bueno, pues con ese dato las considera buenas o al menos no desfavorables, yo creo que la realidad de la calle es otra. Oye, Carlos, y ya otra cosa que se me ocurre a mí, porque es otro termómetro y los abogados, claro, pues estáis también en primera línea con esto. Otro termómetro, digo, es la morosidad. Claro. Efectivamente. También en particulares y en privados. Totalmente. Mire, estamos teniendo ahí muchos pleitos por incumplimientos contractuales, en este caso de créditos al consumo, casi todo, bueno, tarjetas de crédito, con préstamos, sí, y de vehículos, ¿no?, comprados, donde hay muchos clientes que han sido o están siendo demandados por las entidades financieras o prestamistas porque no pueden afrontar esa cuota de esos pagos que para los que solicitaron el préstamo. Y sin ir más lejos, pues esta misma mañana he tenido que ir a un pleito de este tipo, donde se le ha tenido que entregar a la entidad financiera el vehículo como pago de la deuda porque no podía afrontar. Y de esto efectivamente hay mucho incremento también. Carlos, en uso de mis atribuciones te entrego, como se decía en la mili, la blanca. Muchísimo. Carlos Lacaci tiene un compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Por habernos acompañado. Don Luis Magán, bueno, no lo sé, ¿el efecto champán usted lo ve también? ¿Hay mucho dinerito todavía que nos queda de los ahorros del secuestro ilegal o se va agotando la pasta? No sé si hay mucho dinero. Sí es verdad que, oiga, todos los que estamos aquí, que salimos los jueves, los viernes, los sábados, sobre todo por Madrid, por determinadas zonas de Madrid, determinados barrios, oiga, yo veo que los restaurantes están llenos. Todos llenos, sí. El otro día bajábamos aquí. Jueves, Madrid es una ciudad muy activa, es una ciudad que tiene una oferta formidable de cultura, de ocio, de espectáculo, y entonces tenemos la fortuna de ser muy atractivos para mucha gente de los entornos y para mucha gente del resto de España. Los fines de semana, cualquier fin de semana, y más ahora que nos vamos a acercar al fin de semana de la Constitución, esto revienta de gente que viene. Entonces el entorno del centro es cierto que está siempre colmado, es decir, los restaurantes, los establecimientos y tal. Pero yo lo que sí noto es que, aparte de los datos macroeconómicos, los datos que nos afectan, digamos, los y lo que vemos, la economía de todos los días. Y el dato que manejábamos la semana pasada, se acordará nuestro querido director, que alcanzamos una inflación del 15% en alimentación. Y eso se nota muchísimo. Es decir, yo voy a los supermercados, a los mercados, me gusta mucho comprar, digamos, en mi entorno familiar compro yo, no solamente mi casa, sino las casas de mis mayores y tal, que todavía tengo la fortuna de tenerlos. Y veo
que es una subida brutal, pero brutal. Y yo pienso que yo soy un privilegiado porque afortunadamente yo sigo teniendo recursos, mi familia tiene recursos, nos buscamos los recursos. Hay gente que tiene que elegir entre la cesta de la compra o apagar la luz. Pero no solamente eso, sino exactamente desistir de hacer otra serie de compras, porque de pronto se le ha convertido el ir al mercado y al supermercado en una carrera de obstáculos casi insalvable. Entonces, quiero decir, es cierto, y además vienen unas épocas, para los españoles vienen unas épocas de mucho dispendio natural. Quiero decir, nosotros tenemos una generosidad social, familiar, colectiva en Navidad de una forma formidable, y el pistoletazo de salida ahora que nos hemos convertido en muy anglosajones es el Black Friday, que próximamente viene. Entonces, pero yo creo de verdad que estamos en una situación, no nos olvidemos que tenemos ahí la guerra, que hace 2 días teníamos la alarma de que podía convertirse en una conflagración mundial a consecuencia del incidente de Polonia y esas cosas, y que todavía, queramos no, hay muchos sectores todavía un poco afectados por el tema del COVID. Entonces, quiero decir, la economía pesa mucho en la ciudadanía y en los ciudadanos de España. Ana, yo que cuando estoy solo me gusta mirar la compra y tal, a mí me gusta mucho la alubia pinta. Entonces, el tarrito pequeño de alubias, en una conocida gran superficie, hace 4 o 5 semanas eran 99 céntimos. El otro día fui y compré otros 2 o 3 tarritos. Me gusta a mí tener esto siempre en la nevera y tal, ¿no? Porque te sacan de un apuro. Cuando llegas a casa corriendo, tienes 5 minutos para hacer la comida, las calientas y se acabó la presente historia. Ya estaban a 1,05 y esta mañana he ido y ya estaba el mismo tarro a 1,19. ¿Qué está pasando? Pues eso nos preguntamos muchos consumidores. 20. Eso nos preguntamos los consumidores, sobre todo porque llevamos también, gracias también al acuerdo que se ha tomado para que la energía, tener un tope, no afecte a los consumidores. Para vendérselo a los franceses, que son los que se están beneficiando del hemos lío. conseguido, y de hecho ahí ha dado usted el dato del IPC en Inglaterra, 11, que están llegando al 11, 11,3. España está en el 7,3, 6,2 en la subyacente, y somos de la más baja que hay en Europa gracias a la excepción ibérica, con lo cual se hubiese incrementado mucho el coste de las materias primas, pero que suba en el concepto de una semana, cuando los precios de la energía más o menos siguen siendo muy elevados, pero están más o menos estable, y sin embargo los productores te dicen que siguen vendiéndolo al mismo precio. Entonces, la culpa está en el intermediario, la ve usted venir. ¿Alguien se está llevando ese dinero los de forma...? Hombre, pues sí. Además es que no especuladores, pero alguien se está llevando ese costo porque están manteniendo, y sobre todo España, somos pequeñas pymes, pequeños comercios que dicen no quieren trasladar ese coste porque si no se quedan sin clientes y están aguantando. Entonces dicen, ¿cómo en las grandes superficies que pueden de alguna manera mantener esos costes y hacen esas subidas? Cuando son grandes distribuidores, hay 4 grandes comercios que realmente, grandes cadenas alimenticias que están funcionando en España. Entonces, como consumidora, yo me hago la pregunta. Yo pregunta de por qué de una semana a otra. de ultramarinos de barrio, Ana, confiese. Pues depende. Hay cosas que tengo en el comercio de al lado y otras veces, si tengo que ir a una gran superficie, o utilizo las dos. O sea, totalmente sincera. Don Luis Magán y luego Pedrosa. Solo un acotamiento, doña Ana. Uno de los mayores beneficiados de lo que podríamos llamar intermediación es la hacienda pública, que se lleva más de 20.000 millones, se ha llevado probablemente, y no hemos alcanzado todavía a actualizar esa cifra de extras sobre la inflación. La hacienda pública, que el 50% pasa a las comunidades autónomas, pero se callan. Pero la hacienda pública reparte. La hacienda pública que reparte un 50%, evidentemente las comunidades son un Estado cuasi federado. Pedrosa, ¿usted le gusta ir a la compra, no? Sí, de hecho, lo que pasa es que yo tenía mi referencia, ¿sabes? Estas bolsitas que vienen con las frutas pintadas a los lados, verdes, con el asa verde y tal. Ecológicas. Esa, que ya reutilizable, esas mismas. Yo cuando llegué, hace 2 años, yo hacía, con 2 bolsas de esas las llenaba con 60, 70 euros. Ahorita con eso se llena con eso nos tomamos un café y ahí andamos ahorita con eso se llena una. Y te estoy hablando de cosas, que si un poquito de fruta, unas vegetales, una cuestión así para completar, para llegar a la semana. Tú hablabas de Italia y del tejido productivo que tiene Italia, pero es que ese es lo que a mí más me asusta, es que yo no escucho a nadie hablar de cuántos empleos vamos a crear, cuánto más vamos a producir, cuánto más vamos a hacer. Nadie. Y cuando digo nadie es
Nadie. Ni el cretino de Feijóo, que en estos días dijo que había que sacar no sé cuántos millones de los carros que tienen más de 10 años, sí. Ni Abascal. 19 millones. Ni nadie está hablando de cuánto vamos a... Aquí todo el mundo está pendiente de los fondos europeos, sean Next Generation o de lo otro. O sea, se ha convertido el país en un país dependiente, que lo que está es viendo cómo va a gastar lo que alguien más le va a dar. Nadie está hablando de cuántas fábricas vamos a abrir o cuánto vamos a exportar jamón serrano o aceite de oliva a Pekín o a Timbuktu, nada de eso. Y eso es sumamente peligroso, porque la economía va, eso de que, bueno, tenemos 7% y los otros están en 11%, eso es así como que, bueno, soy el enano más grande del circo, o soy el segundo más grande, queda otro por arriba mío, pero no, yo no veo que haya y vuelvo al tema de el problema de ver las cosas como siempre han sido y no ver que hay un problema y que hay otra forma de hacer las cosas. Eso es un problema gravísimo, porque entonces vas a seguir atado haciendo lo que siempre... con esto de los memes uno ya ni sabe de quién son las frases, ¿no? Pero dicen que es de Albert Einstein, que el loco es el que pretende obtener resultados distintos haciendo lo que siempre ha hecho. Hay otras formas de hacer las cosas y es lo que yo trato siempre de decir acá. Y si no nos damos cuenta de que en los incrementos de impuestos, pues a quien se esquilma es al ciudadano y que lo que crece es el Estado, si no pensamos que tal vez hay que hacer más pequeño el Estado y esquilmar menos al ciudadano, pues seguiremos teniendo los mismos resultados y seguiremos siendo dependientes de la Unión Europea. Ana Ruiz. Mire si las cosas se han hecho de forma diferente. Fíjese que del 19% de paro estamos en el 12,65. Que seguro también. Seguimos estando a la cola junto con Rumanía. Y sigue siendo un dato de realmente extremadamente elevado y que se tiene que llegar a una cuota todavía más baja. Y eso que tenemos a 1 millón de paros fuera, pues el papel lo aguanta todo y los fijos discontinuos no están en el paro. Fíjese si se hacen las cosas de forma diferente y el ministro Escrivá ha dado los datos también de creación de empleo en 500.000, en lo que va medio millón, en lo que va del año 2022. Pero nunca da el de las horas trabajadas, que esto incide mucho en la calle. Digo de creación de empleo. Y no estacional. Con menos horas globales trabajadas. Ha dado el dato de empleo no estacional, es decir, no estacional, empleo pero que nunca fijo. da el dato del sumatorio de horas, Entonces, que es lo que le dicen muchos economistas y lo dicen con razón. Y sobre el hecho también de nuevos cotizantes, en el 2022 ha crecido un 4%. O sea, siguen siendo datos que tenemos que seguir trabajando, evidentemente, pero son mucho mejores que hace unos años cuando estaba el Partido Popular con otra serie de recetas. Y no solo se espera los fondos Next Generation que llegan del dinero de todos los europeos a todos los países europeos, todos van a recibir dinero de estos fondos para poder reactivar sus economías, porque salimos de una pandemia que ha afectado a todas las economías mundiales y como estamos en Europa, pues no somos África, pues como europeos, pues tienen ese plan de reactivación económica. Y no solo estamos con lo que a usted le preocupa de si hay nuevas fábricas, se ha salvado, y el hecho de que viene una industria muy potente como la de generadora de baterías en Sagunto, sobre cualquier otro país europeo han decidido que sea España. Se han salvado también en algo que me toca a mí, que es mi tierra, la industria galletera, que también se iba a ir y se ha salvado. El turismo sigue funcionando. Claro que estamos ahora en una economía de guerra, está muy delicada en todo el mundo, hemos salido de una pandemia, pero se están haciendo cosas para que sobre todo el sector y los empresarios, que son los que generan empleo, puedan tener las condiciones para que sea adecuado. Ahora entiendo, Pedro Luis, ahora entiendo por los sindicatos no salen a la calle. Pues va todo, bueno, pero es que algo habrán tenido que hacer. A ver. Y en todo caso, cuando se concentran es para chillarle a Garamendi, que se van a ir a Diego de León, al frente de la sede, a que le zumen los oídos. El gobierno no tiene nada que ver, el gobierno pasaba por aquí. Bueno, yo vuelvo sobre algo que he dicho en segmentos anteriores. Siempre, la culpa nunca es nuestra. O sea, la izquierda, cuando gobierna, no tiene culpa de nada. Siempre es culpa del predecesor
o de algún agente externo, probablemente polvo cósmico. No sé si estaba usted por aquí en España cuando decían aquello, la difícil herencia recibida. Sí. Que esto lo teníamos, ¿verdad, Luis? Escuchado durante décadas. Sí. Claro, la difícil herencia recibida. Eso lo decía ¿quién? Felipe González. Eso lo decía Felipe González, eso lo cuando dijo Aznar. Recibió el país que era la octava o novena potencia industrial del planeta. Eso fue una... Que, por cierto, su desindustrialización se inició en ese periodo de 1985, Sagunto y Reynosa los arruinó. Mira, Eurico, nunca son culpables de nada, ¿ok? Y a mí de verdad ya casi que me causa hilaridad la cosa, porque de la guerra en Ucrania, tal vez uno de los países menos afectados sea España. Tal vez ahí sí sea el enano más grande del circo. Pero la culpa es de la guerra, la culpa es de la pandemia y hemos mejorado. No hemos alcanzado los niveles que teníamos prepandemia, pero como caímos en un hueco de 15 metros y hemos escalado 3, entonces no, estamos mejorando. Pero ¿sabes qué? Es que te voy a decir algo. Es que además eso es una estrategia muy propia de esta gente. Tú agarras y exprimes a la población, la llevas a su máxima degradación, lo más mal que puedas, y entonces te quedas con un dinero por ahí, como decimos en Venezuela, encaletado, ¿verdad? Te lo quedas ahí. Y 6 meses antes de las elecciones lo tiras a la calle. Generas una sensación de recuperación, ¡pum! Y van y te votan por ahí. Eso se lo digo a los amigos del PP, que ya creen que, acuérdense de Pablo Casado, ¿no? Que ya creen que ya ganaron las elecciones. Mosca. Pero nunca serán responsables de nada, porque como en el caso de la ley del CSI, la culpa es de los jueces. En el caso de la economía, la culpa es de Rajoy y de su reforma laboral, y la culpa es de la pandemia, y la culpa... Nunca serán. Oiga, y si llegó y van a invertir, creo que es Volkswagen que va a invertir unos millones, pues algo tendría que pasar, ¿no? Tampoco es que... Pero al final... Y no dudo que mucho de lo que hayamos escuchado haya sido mentira, porque la realidad en la calle no se corresponde con los números que presenta ninguno de los ministros. Usted, como yo, hoy con el mismo dinero llena menos bolsas ecológicas de mercado de las que llenaba hace 2 años. Eso es una verdad inocultable. Y luego, eso de que dato mata relato, puede servirle a algunos, pero la verdad también es que la evidencia empírica y su día a día mata cualquier dato. Luis, vamos rematando. Bueno, dime, y luego te voy a hacer una pregunta. No, la situación, o sea, la sensación es ambivalente. Quiere decir que yo creo que es verdad que venimos de un momento en donde, debido al confinamiento y a la pandemia, todos quisimos celebrar y quisimos que convertir el siglo, o sea, la segunda década del siglo XXI, lo quisimos convertir en los años 20 famosos del siglo pasado y tal. Lo que pasa es que ha aparecido ahí la guerra tremenda, la guerra de Ucrania y las expectativas económicas. Yo creo que, sinceramente, evidentemente el gobierno hace cosas, lógicamente, y hay que agradecerle que haga algo que es fundamental, que es gobernar. Es decir, que haga su gestión principal, que es la del gobierno. Sería absolutamente ya inenarrable que el gobierno, que alguna vez lo hace, dispare contra las propias oportunidades económicas que vive este país. Este país, afortunadamente, se ha recuperado y además las cifras nos dan, lo que decimos, las cifras nos dan en cuanto a los datos de turismo de este último verano, a los movimientos, a los hoteles llenos, a los restaurantes, pero la ciudadanía, la clase media y la clase media menos media, tiene la percepción, Ana, de que de verdad que estamos en una situación realmente complicada. Es decir, que lo más elemental, que es la alimentación, les cuesta mucho. Lo más elemental, que son las necesidades para sus hijos o para sus nietos y tal, les cuestan bastante. Y luego tenemos unos datos que a nosotros o sea, los ponemos encima de la mesa como si fueran extraordinarios. Y estamos hablando de un 12 y pico % de paro, que es una barbaridad, porque siempre estamos, de paro juvenil, siempre estamos a la cola de Europa. A la cola de Europa. Es decir, si perdiéramos menos tiempo en mirar por el retrovisor a la guerra civil, si mirásemos, o sea, si perdiéramos menos tiempo y energía en desenterrar a muertos, en cambiar las calles, y nos dedicásemos a buscar realmente el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, seríamos mucho más felices. Ana, tengo tiempo para escucharte a ti y me vas a rematar el programa. Claro, pues nada, yo encantada de rematar a Luis. Justamente no, creo a Luis que gobernar... No,
fastidies el No, programa. Lo que quiero decir es precisar justamente lo que acaba de decir, pero gobernar es gobernar para todo y da para todo. O sea, no da solo vamos a hacer economía, da para todo. Evidente que se nota el precio y he comenzado... ¿Por qué le da tanta pereza a la economía a la izquierda, Ana? No, creo que le va a dar pereza si tenemos Pero lo importante siempre es la política, ¿no? Porque si la No, entendieran pero no serían de izquierda. No, por Dios. Si la entendieran no serían de izquierda. Claro, menos mal que tenemos a un ilustre que es verdad, que sáquese la medalla, para que vean Gracias, que efectivamente. Pero hemos tenido una ministra que efectivamente ha podido gobernar para que llegaran esas empresas, la de Volkswagen, y que se pueda realizar las baterías en nuestro territorio. Pero evidente que los estuvo precios... ahí la cosa, que hace 3 semanas estábamos aquí diciendo que Volkswagen se quería ir, Sí, porque el gobierno no quería aflojar la mosca. Pues se ha conseguido afianzar 3.000 y evidente puestos de que los precios directos. están elevados, y decían anteriormente que por qué si los que producen los productos no están incrementando realmente el valor de sus productos, donde en la distribución hay unos márgenes elevadísimos. Y eso es así, pues siguen estando las eléctricas con unos beneficios enormes, Y la banca, las distribuidoras hay con que- unos hay que zurrar a las beneficios eléctricas y a la enormes, y la banca tiene unos beneficios enormes. Claro, joder, ¿cómo se Entonces, ¿qué está pasando para que el resto estén ajustando las pymes, donde está realmente la economía española y el empresariado español, que no tienen esos márgenes enormes y están ajustando precios, y los grandes sí? Alguien se lo está 30 llevando. segundos, Pedrosa. Parado- ¿Cómo se atreven la banca y las eléctricas? Paradójicamente, rapidito, paradójicamente, los miembros de los consejos de administración de la banca y las eléctricas, ¿de dónde vienen? De la política. Del PSOE, del PP y de la madre que los parió. De las puertas giratorias. Bueno, nos tenemos que ir, no sin antes invitarles a que continúen en la sintonía de Distrito Televisión pues 1 horita y media más. ¿Por qué? Pues porque les ofrecemos una película fenomenal. El Expreso de Pekín. Michael Caine, Jason Connery, Mia Sara, guapísima, Michael Gambon. Tras el final de la Guerra Fría, el agente británico Harry Palmer pierde su trabajo de espía. Sin embargo, y de una forma extrañamente rápida, recibe una misteriosa llamada con una oferta de trabajo. Es un mafioso, un malo ruso, un tal Alex, que quiere que el exespía le ayude a recuperar un arma bioquímica mortal llamada la Muerte Roja. Tiene una pinta estupenda. Yo, si estáis en casa, estéis tranquilos. Qué apropiado ese nombre. Digo, ya verás como Pedrosa, es que ya le oigo pensar, me encanta. Bueno, que si os vais a quedar en casa, ya a estas horas lo que mejor podéis hacer, pues quedaos viendo Distrito Televisión y veis el Expreso de Pekín. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Pedro Luis Pedrosa. Gracias, Luis Magán. Muchas Gracias, Ana gracias. Ruiz. Y gracias a todos vosotros por sintonizar una noche más Los Intocables en Distrito Televisión. Mañana estaremos aquí de nuevo, último día de la semana, será viernes 18 de noviembre. Cuidaos y hasta mañana.